que une la carga con un punto y el vector posición unitario es un vector que apunta en la misma dirección y tiene el mismo sentido, pero su tamaño es del módulo 1, de manera que el vector posición en general se puede escribir como el módulo del vector posición por el vector unitario. Y al hacer esta conversión nos queda el módulo por el vector unitario entre el módulo del vector posición, que es la distancia al cubo, de forma que nos acaba quedando vector unitario entre distancia al cuadrado. Y finalmente podemos tener esta fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico es constante y viene desde fuera, por lo tanto, no lo calculamos como el campo eléctrico que crea una carga, sino que es un campo eléctrico, o sea, algo parecido con la energía y el potencial, ya que a veces tendremos el potencial de una carga que crea a su alrededor y otras veces nos dirá que, dado un cierto potencial, por ejemplo, una fuente de alimentación, tenemos una fuente de alimentación que crea un cierto potencial y medimos la energía que una carga siente cuando está en medio de ese potencial que nos están dando un potencial concreto que es constante y que no es el que hemos calculado justo arriba, no es el de una carga, es otro, uno constante. En el caso de que sean dos cargas puntuales, pues utilizaremos la fórmula que incluye esas dos cargas y hay que saber bien qué fórmula usar en cada caso. El campo eléctrico siempre será de cargas positivas hacia cargas negativas, como por ejemplo la fuerza electrostática y la fuerza centrífuga. Ese es el caso del átomo, de por donde tenemos un protón en el centro y un electrón orbitando. Es un modelo para intentar explicar el átomo. Ese se propuso a principios del siglo XX para explicar algunas cosas, y no para explicar algo que está muy lejos de lo que hoy en día entendemos de cómo funciona un átomo. Si quieres saber cómo lo entendemos, tiene que ver totalmente con la función de onda. Esto tiene que ver con la divulgación de la función de onda, y eso se puede saber volviendo al átomo. Básicamente tendríamos la fuerza electrostática, esa sería igual a la masa por la aceleración, y de esta forma podríamos encontrar la velocidad orbital, el radio, el periodo, la carga para la velocidad orbital. Y el periodo, pues tendríamos que recordar las fórmulas de movimiento circular, uniformemente acelerando la aceleración centrífuga. Esta es igual a velocidad al cuadrado entre radio, y en velocidad es igual a 2 pies por radio. Entre las posibilidades es que tengas fuerza electrostática con gravedad. Por ejemplo, una carga levitando, tienes un campo eléctrico apuntando hacia arriba. Una carga positiva, la fuerza va hacia arriba, la fuerza es proporcionalmente a la carga del campo. Si el campo hacia arriba y la carga es positiva, la fuerza va hacia arriba, y luego tienes una mano, la carga tiene cierta masa y por lo tanto hay un peso, haciendo que esta sea una fuerza gravitatoria que vaya hacia abajo. Entonces aquí puede que la carga esté en equilibrio. Si las dos fuerzas son iguales, puede que suba, puede que baje, en función de qué fuerza es más grande. Pero es un tipo de problema que te pueden preguntar. Otro tipo de problema es cuando se combinan fuerza electrostática y fuerza magnética. Básicamente una carga en el interior de un campo eléctrico siente una fuerza y una carga en un movimiento en el interior de un campo magnético siente una fuerza también. Entonces, si se da una carga que está en movimiento donde hay un campo eléctrico y el campo magnético, habrá las dos fuerzas y habrá que ver hacia dónde apunta cada una y qué fuerza resultante sale, y por lo tanto que el movimiento describe la partícula. En el caso de que tengamos que aplicar el principio de conservación de la energía, se van a dar las siguientes situaciones. Bien, hay que hacer un balance de energías, es decir, tienes que la energía mecánica inicial es igual a la cinética más la potencial, y te da un cierto número, una cierta energía, y luego tienes que la energía mecánica final es otra cinética y otra potencial. Y si te da otro número y el enunciado puede que te pregunte cuánta energía tienes que proporcionar, para ir de un punto al otro simplemente calcula esa diferencia y lo tienes. Otro caso posible. Inicialmente, la energía mecánica era igual a la cinética en la situación final o en la situación de estudio, donde está la distancia mínima, la energía cinética es cero y la energía potencial electrostática es máxima.
¿Cómo se observa la energía? ¿Cómo se observa la energía? La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Por lo tanto, la energía cinética inicial es igual a la energía potencial final. En la siguiente diapositiva podemos observar que tenemos dos campos eléctricos. Uno podemos definirlo como que tiene una carga positiva. En este caso, se puede apreciar que su dirección será de dentro hacia afuera. Del origen lo expulsa, repele todo aquello que se encuentre en ese campo. Sin embargo, en el campo eléctrico negativo pasa todo lo contrario, pasa algo parecido a lo que es la gravedad en un planeta, ya que los objetos cercanos se ven atraídos a en el origen. Y si tuviéramos dos campos, uno positivo y uno negativo juntos, el campo resultante saldría desde positivo y terminaría en negativo para completar su ciclo. Podemos concluir que el campo eléctrico es una región en el espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Se manifiesta de diferentes formas en nuestro día a día, siendo la más común la que se visualiza en los aparatos electrónicos. La cuestión es que no somos capaces de percibir estas señales o este campo eléctrico. Se debe de mencionar que el campo eléctrico tiene tanto una manera positiva como negativa. Un ejemplo de esto serían las televisiones antiguas. Si acercamos el brazo, es posible percibir cómo los vellos del cuerpo se sienten atraídos hacia la televisión. Debido al campo eléctrico que genera, este es generado por una corriente eléctrica, o también lo podremos percibir en otros casos de tratamiento o de contacto. Y con esto concluimos. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por poner atención. A ver, compañeros, Ajá. Sorpréndanme. ¿Esto que vimos está grabado? ¿Es un video? Sí, profe. Sí, es un video. ¿Todo es un video que ustedes hicieron? Sí. Bueno, sí, es un video que nosotros grabamos como exposición. ¿Cuánto duró? 11 minutos con 21 segundos. Pues la verdad me han dejado, como dijeran, en una película, yo no en una película, de a boca seca. Muy bien. Estuvo muy bien el video. Muy bien. Muy buen trabajo, en serio. No tengo ningún comentario adicional. Ustedes hicieron, y creo que hasta más, porque ya mencionaron la energía potencial, ¿no, maestro? ¿Ya vas allá o ya la pasaste? También hablaron. Ya empezamos potencial eléctrico en la última sesión que tuvimos. Sí, entonces lo combinan muy bien, la participación de ustedes. Por eso, la idea de este tipo de trabajo, de este tipo de presentaciones de prácticas, pues era con esa. Les mandamos un material propositivo y ustedes lo pueden desarrollar, ¿no? Tal vez nomás lo que les dije de la carátula. Bueno, entonces déjenme ver al equipo que hizo esto. A ver, déjense ver. Luis. Jale. Ian. ¿Es Ian? Pepita. Sí. Muy bien, Natalia. Muy bien. Si todas están muy guapas y guapos, no sé por qué no se dejan ver. Pero bueno, muchas gracias. Me gustó. Es muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, ya es todo. Felicidades, chicos. Sí. Seguimos, equipo. ¿Qué equipo sigue? Equipo 4, ¿no? Sí. Sí, profesor, sigue el equipo 4. Órale, va. Profesor, creo que sigue mi equipo. Sí. A ver, yo voy a presentar el video, ¿sí? Sí. Adelante. Creo que no se escucha, ¿verdad? El video no.
somos el equipo número 4. Vamos a presentar. ¿Sí se escucha, profe? Sí, ya. Ahora sí. Sí. Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 4. Vamos a presentar el experimento número 1 y el tema que a nosotros nos tocó es campo eléctrico en una carga puntual. Los integrantes de mi equipo son Arteaga Hernández Guillermo, García Villeda Eric Diego, González Ramón Marco Antonio, Hernández Ortiz Carla Priscila, López Rivera Pablo Uriel, Mateo Oregón Oscar, Ortega Fuentes Daniel, Pérez Neri Christopher Irving, Ramírez Romero Sharon April y su servidor Sandoval Serrano José Miguel. Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas, la causa del flujo eléctrico, y se mide en voltios por metro. El flujo decrece con la distancia a la que la fuente provoca el campo. Los campos eléctricos estáticos, también conocidos como campos electroestáticos, son campos eléctricos que no varían con el tiempo. Los campos eléctricos estáticos se generan por cargas eléctricas fijas en el espacio y son distintos de los campos que cambian con el tiempo, como los campos electromagnéticos generados por electrodomésticos que utilizan corriente alterna o por teléfonos móviles, etc. La presencia de carga eléctrica en una región del espacio modifica las características de dicho espacio, dando lugar a un campo eléctrico. Así pues, podemos considerar a un campo eléctrico como una región en el espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de una carga eléctrica, de tal modo que al introducir en dicho campo eléctrico una nueva carga eléctrica, ésta experimentará una fuerza. La definición más intuitiva del campo eléctrico se puede dar mediante la ley de Coulomb. Esta ley, una vez generalizada, permite expresar el campo entre distribuciones de carga en reposo relativo. Sin embargo, para cargas en movimiento se requiere una definición más formal y completa. Esta requiere el uso de cuadrivectores y el principio de una mínima acción. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga puntual en todas las direcciones. Los círculos representan superficies equipotenciales esféricas. La fuerza gravitacional, tanto como la fuerza eléctrica, actúan a distancia. Tiene una fuerza eléctrica entre dos objetos con carga aun cuando los objetos no se tocan. Un campo eléctrico se extiende hacia afuera de cualquier carga y perturba todo el espacio de la segunda carga llamada agudos. Se coloca cerca de la primera carga y siente una fuerza ejercida por el campo eléctrico que hay en ese punto, el punto P. Se considera que el campo eléctrico en el punto P interactúa directamente con la carga aguda para producir una fuerza sobre el punto. En principio podemos investigar el campo eléctrico que rodea una carga o un grupo de carga midiendo la fuerza sobre una pequeña carga de prueba positiva en reposo. Por carga de prueba quiero decir una carga tan pequeña que la fuerza que ella ejerce no afecta significativamente a las cargas que generan el campo. Un ejemplo de esto sería cuando vas en el autobús camino a casa y se sube una persona que no tiene buen olor. El olor del ambiente se modifica y las personas que están cerca tienden a alejarse. Ocurre cuando hablamos de la intensidad del campo eléctrico. La repulsión entre A y B es como un proceso de dos etapas. En primer lugar, imaginemos que el cuerpo A, como resultado de la carga que porta, modifica de algún modo las propiedades del espacio que la rodea, creando un campo eléctrico E. Después veamos que el cuerpo B, como resultado de la carga que tiene, percibe como el espacio que se modificó en su posición. La respuesta del cuerpo B es experimentar la fuerza F igual a 0. Es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo ejerce sobre una carga de prueba, situada en el punto P, si se grafica en distintos puntos del campo eléctrico. Se obtiene uno para cada tipo de carga. La intensidad del campo eléctrico, magnitud debido a una carga puntual Q, en un punto de su campo eléctrico ubicado a una distancia R, de tal carga que se halla con la dirección y sentido del campo eléctrico. Son los mismos de las fuerzas eléctricas sobre una carga positiva ubicada en este punto, carga de prueba. La intensidad del campo eléctrico vector en un punto del espacio debido a n cargas puntuales se determina con el principio de superposición. Bueno, eso es todo por parte del video, profesor.
acuerdo. Buenos días, somos el equipo 4, presentando el Sí, experimento se oye. 1 de la práctica número 3. Los integrantes de nuestro equipo se muestran en el documento. El objetivo de la práctica es básicamente que se podrán visualizar los diferentes patrones, formas y líneas que se llega a producir entre los polos de una corriente de alto voltaje. Esto lo realizamos con los siguientes materiales. Ocupamos una raqueta para matar insectos, la cual modificamos previamente. Un refractario de cristal, un alambre, el cual le dimos la forma de un círculo, aceite de cocina y una bolsa de té, la cual recortamos para ocupar el contenido de dentro. Y bueno, a continuación se dará una breve explicación sobre cómo se fue realizando dicho experimento. Como primer paso, es de suma importancia conseguir todos los materiales posibles, ya que si el experimento carece de alguno de ellos, dicho experimento no podrá realizarse de forma exitosa y no cumplirá de forma adecuada su funcionalidad. Posteriormente, es necesario desarmar la raqueta y extraer sus componentes para poder modificarlos, a tal grado de integrar dos puntas caimán para facilitar la visualización del campo eléctrico. Y por último, una vez que la raqueta esté lista, se le añadirá aceite de cocina en un refractario de vidrio hasta formar una capa de aceite de medio centímetro de grosor, ya que el refractario es un material aislante y ayudará a la realización del experimento. Dentro del recipiente se pondrá un material conductor y se conectará a la raqueta que tendrá un alto voltaje. Cuando esté colocado el material conductor, se le agregará el té de manzanilla. Ahora procederá a encender la raqueta y se notará cómo se forman las líneas alrededor de la carga puntual positiva y se alejan de la carga positiva. Coinciden con la dirección del campo eléctrico de la carga. Bueno, aquí ya tenemos el experimento montado. Obviamente ya tenemos la raqueta con las dos conexiones, una hacia el aro de alambre, que estaría, digamos que delimitando el campo eléctrico que se va a formar con la tensión, y la otra conexión estaría hacia una base, digamos, en medio de este círculo, la cual estas dos conexiones obviamente estarían ejerciendo la función de dos cargas. En este caso, estamos ocupando lo que sería té de manzanilla, como se mencionó anteriormente. Y como podemos observar, en estos momentos empieza como que a formar una especie de figura. Observamos también que las partículas pues se van como que moviendo o se posicionan en cierto punto, la cual esto representa obviamente que debido a la tensión que estamos ejerciendo se va representando poco a poco el campo eléctrico. Este tipo de experimentos se pueden realizar con diferentes tipos de semillas o hasta también minerales, pero en este caso tendrán que ser en partículas muy finas para que se logre un efecto. Y obviamente aquí, si lo podemos comparar hacia otros experimentos, podremos decir que no es tan notorio el efecto que estamos consiguiendo porque la tensión que estamos utilizando no es tan alta. Realmente para este tipo de experimentos es muy recomendado que se utilicen la mayor tensión que sea posible. En este caso ya podemos observar que las partículas ya están acomodadas en cierta posición. Por lo tanto, así podremos decir que sería el campo eléctrico de este experimento. Bueno, para finalizar esta práctica, se podría decir que el campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga, puntual en este caso.
ya que ésta está distribuida a todas las direcciones. Los circuitos representan superficie equipotenciales, por así decirlo, de una forma esférica. Lo que sucede es que teniendo el aceite como facilitador para el campo eléctrico, para que lo podamos visualizar, y al estar aplicando una corriente eléctrica de forma circular y una puntual en la parte del medio del tazón, podemos observar cómo en este caso el T de manzanilla se conduce bajo el campo eléctrico, formando el diagrama o la visualización de líneas del mismo campo. Este mismo experimento se puede realizar con diversos tipos de semillas, no simplemente como el té de manzanilla que fue utilizado en la práctica. También puede ser hecho con minerales, pero el objetivo de esto es que se pueda llegar a visualizar directamente las líneas del campo electromagnético representadas con un equipo que fue diseñado ahora sí que por nosotros en la misma práctica. También gracias a este experimento estamos logrando lo que se observa en el funcionamiento de los campos eléctricos, ya que la percepción del ojo humano no lo podemos visualizar, originalmente sin la ayuda de diversas herramientas o procesos. Bueno, ahora sí que aquí sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y igualmente son dos grabaciones, ¿verdad? La parte teórica y la práctica. Ay, bueno, yo creo que va a tener que quedar callado hasta el final. Bueno, déjenme ver a sus integrantes, ¿no? Oscar, Carla, José Miguel, Guillermo, Marco, Daniel, ¿dónde está Daniel? Falto yo también. Nada más que ahorita no puedo encender muy bien la cámara porque no me encuentro en una posición buena. Pablo. Muy bien. Gracias por dejarse ver. Nada más faltó Daniel después. Pues bueno, no tengo comentario. No tengo comentario, vamos a dejarlo al final. Creo que ha sido claro su experimento, su participación. ¿Y Daniel ya pudiste o no? Es que está encendido la cámara, pero sí. Ya funcionó. Ok. Gracias, Daniel, gracias a todos. Okay. Gracias a usted, profe. Vámonos con el siguiente equipo, por favor. Sí, profe, somos nosotros, en el equipo 5. ¿Ya está viendo mi presentación, nuestra presentación, profe? Sí, ya. Nada más le queríamos comentar algo. Nuestro compañero de Jesús Hernández, Ian Michel, tuvo problemas con su internet y no se pudo presentar a la clase. Está bien. Y ustedes nosotros vamos a lo exponer su pongan. parte. Sí, con que ustedes lo pongan y nos digan, es suficiente, ¿no? Sí, profe. Todo se hace como si él estuviera aquí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Órale. Buenos días. Nosotros somos el equipo 5. Vamos a presentar el experimento número 2, campo eléctrico producido por dos cargas puntuales de signo contrario. Nuestros integrantes son de Jesús Hernández Ian Michel, Fragoso Nambo Jesús Alfredo, Hernández Pérez Diego, Miranda Aguilar Cristian Adriel, Mojica Reyes Rogelio, Ocaña Castro Héctor Rigel, Ortiz Cruz José Alberto, Pérez Lira Luis Fernando, Rojas Arredondo Marisela y Sánchez Ayala Daniela Estefany. En nuestra exposición hablaremos sobre qué son las cargas puntuales, tanto positivas como negativas, y cómo es el campo eléctrico que generan estas. También mostraremos al final un experimento que será explicado por dos de mis compañeros. Las cargas puntuales son cuerpos con cargas que son muy pequeñas en comparación con la distancia que los separa. Son cargas eléctricas de dimensiones tan pequeñas que pueden considerarse un punto. Pasamos con mi compañero Fernando.
¿Sí me escucho, profe? A ti te estamos oyendo, pero lo demás no sé. Pero si el video tiene Ah, sonido, no se escucha. no, no es video, nada más que no sé qué pasó con mi compañero Fernando. Permítame tantito, profe. Ok. Profe, esa es la parte de mi compañero que no está presente. Yo Ok. la voy a decir por él. Está bien, gracias. Está bien. Bueno, cargas puntuales positivas. Una carga puntual positiva dará lugar a mapa de líneas de un campo eléctrico radial. Las líneas del campo creadas por una carga positiva están dirigidas hacia afuera. Coincide con el sentido que tendrá la fuerza electrostática sobre otra carga positiva. Además, el campo eléctrico será un vector tangente a la línea en cualquier punto considerado. Ahora pasamos con mi compañero Alberto. Sí. Yo voy a explicar sobre las cargas puntuales negativas. Mire, bueno, para empezar aquí, en la diapositiva estamos viendo las características más importantes de las cargas puntuales negativas, como por ejemplo la dirección de la carga puntual negativa siempre va a ser dirigida hacia el centro, o sea, como lo podemos ver en la imagen, las flechas ahí están apuntando hacia el centro, en donde está la carga negativa. En sí, bueno, también lo que es la carga negativa es una propiedad intrínseca de la materia responsable de la producción de la intersección electroestática. También como lo podemos ver, bueno, aquí en la imagen de abajo, bueno, inferior derecha, podemos ver que ahí se están repeliendo, ya que son dos cargas de la misma carga, ya que sean negativos y negativos, ahí se están repeliendo. Y también como lo podemos ver en la imagen de, bueno, en la diapositiva anterior, las cargas positivas van dirigidas hacia afuera y aquí van dirigidas hacia adentro. Un dato importante es que cuando las dos cargas se juntan, se van a unir dependiendo con las direcciones de las flechas que contenga cada una. Igual, un dato ya para finalizar en esta parte, son casos donde hay un dipolo, se vería de la siguiente manera. Es como la que estamos viendo de la parte inferior derecha. Yo voy a hablar sobre James Wimshurst. Permítame tanto. Listo. James Wimshurst nació el 13 de abril de 1832. Fue un inventor, ingeniero y carpintero de barcos inglés. En 1880, Wimshurst desarrolló una máquina dúplex. Esta máquina era menos sensible a las condiciones atmosféricas y no requería ser alimentada con otro tipo de corriente. Esto a comparación de sus predecesores. Para 1882 desarrolló la máquina cilíndrica y para 1883 sus mejoras en el generador electrostático permitieron al aparato ser conocido como la máquina de Wimshurst. En 1891 publicó una máquina que generaba alta tensión mediante corriente alterna. Para 1896 se encontró un nuevo uso para sus máquinas de múltiples discos. En esta máquina se requerían más de 8 discos. En el generador de rayos Röntgen de radiografías y electroterapia. Para esta contribución fue nombrado miembro de la Royal Society en 1898, muriendo en Clapham, Inglaterra, a la edad de 70 años en 1903.
Bueno, yo soy Héctor Rigelo Caña Castro y yo le voy a hablar acerca de qué es la máquina de Wim-Schultz. Esta máquina se suele atribuir al tema de electroestática. Esta máquina produce un alto voltaje, sin embargo tiene un alto amperaje, por lo cual produce una gran cantidad de electricidad. Esta se produce a través de la separación de cargas, gracias a girar una manivela, que fue lo que se usó en aquel momento. La primera forma o la primera vez que la inventó el ingeniero James Wim-Schultz fue entre 1880 y 1883 y fue recibiendo modificaciones con el paso del tiempo. Algunos de los materiales que este usaba eran principalmente 2 discos de bonita con láminas metálicas delgadas. Estas principalmente eran de aluminio, las cuales se encontraban, pues, por decirlo así, pegadas a los discos de bonita, unas barras metálicas con escobillas, algunos colectores metálicos, otras barras metálicas, sin embargo, con punta en esfera y unas botellas de Leyden. Bueno, aquí en estas imágenes se ve un poco acerca de estas máquinas y el cómo fueron realizadas. Buenos días. Yo les voy a explicar el funcionamiento a grandes rasgos de la máquina de Wim-Schultz. La máquina funciona a partir del efecto triboeléctrico, que a grandes rasgos consiste en que cuando tenemos dos metales de diferente naturaleza y estos son friccionados, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Al momento de hacer fricción entre los discos y la escobilla, se empieza a generar el potencial que ya había mencionado, que es recopilado en las escobillas laterales, que también se pueden llamar peines colectores, obvio las que no tienen contacto con los discos principales, y luego se conducen a los faros o las botellas de Leyden, donde cuando en algunos de los dos faros se colecta mucha energía, se cede al otro faro mediante las esferas del explosor, que son estas varillas con la punta en esfera. Y le van a explicar ahora el experimento. Pasamos con el experimento con mis compañeros Diego y Daniela. ¿Me escucha, profe? Perdón. Profe, bueno, ya. Voy a iniciar explicando qué son los materiales. Para este experimento vamos a utilizar aceite, té de una tina y unos electrodos. Y también vamos a utilizar la máquina de Wim-Schultz. De cada una de las terminales de la máquina de Wim-Schultz se recolectan las cargas, se conectan los electrodos de cada una, se coloca aceite dentro de la tina y se esparce, y el aceite tiene que tener 2 milímetros para que se vea un poco más notorio al momento de esparcirse el té de manera uniforme por toda la superficie. Ahorita lo podemos ver y continúa mi compañero Diego. Gracias. Una vez esparcido todo el té por la tina, debemos de distribuir uniformemente el té para que al momento de encender la máquina veamos cómo se pueden formar las líneas de los campos magnéticos de los polos. En este caso podemos ver que el polo positivo es el de la derecha y el polo negativo es el de la izquierda.
Conforme el tiempo va avanzando, las líneas se pueden hacer cada vez más y más visibles y bueno, pues nos da el resultado de que podemos estar observando cómo es que se forman las líneas. Bueno, en el centro de las dos líneas se puede ver como no están tan separadas los dos polos, se forman se combinan más bien pues las líneas de los campos. Y pues esto ha sido todo. Esa fue nuestra exposición, profesor, y ahora prendemos la cámara para que nos vean. Sí, gracias. Jesús, Héctor, Luis, José, Daniela, Diego. Muy bien. Pues sí, voy a tener que hablar al final. Muchas gracias. Gracias, muchachos, señoritas. Muy bien, chicos, muy bien. Gracias, profe. Gracias. ¿Quién sigue? Profe, perdón, nos faltó la conclusión de la presentación. Me salté a mi compañera, lo siento. No, está bien, fíjate que hasta yo me distraje y no te la pedí, pero a ver, dímela. Sí. Va mi compañera Marisela. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, te oímos. De repente vi que me saltaron. Sí, Bueno. o sea, es que la verdad han sido muy buenos trabajos, pero qué bueno, pues, trata de eso de hablar y falto yo, ¿verdad? A ver, dinos, compañera. Bueno, podemos concluir que las cargas puntuales pues son dos, positivas y negativas. Si se encuentran en cargas iguales, estas se van a repeler. Las positivas, el campo eléctrico que se le forman serán como hacia afuera, o sea, sus líneas de campo eléctrico serán hacia afuera, mientras que las negativas serán hacia adentro. Es decir, como que se contraen. Y de repente, dependiendo de cómo se unan, será la dirección en su campo eléctrico. Mediante la máquina de Winchester se pudo ver que producía una electricidad y esto se generó por la separación de cargas en lo referente a la máquina. Y gracias al experimento pudimos ver de manera práctica el cómo se desarrollaba esto, tanto el funcionamiento de la máquina como la generación del campo eléctrico. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muy concreta, muy bien. Ahora sí, y next. ¿Qué equipo sigue? Nosotros, profe, el equipo 6, permítanos tantito. Órale, va. Profe, ¿ya se ve? No. No. Ya casi, ahorita están ya se visualiza bien. Bueno, ya la quitaron. A ver.
A ver, no sé, creo que ya. Sí, ahí está. Ya se ¿Ya? ve. Ok. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar del campo eléctrico, pero con una carga de signos iguales. Buenos días, yo soy Regina Pacheco y les voy a hablar sobre lo que se va a ir viendo en la exposición. Nosotros hablaremos del campo eléctrico producido por dos cargas con el mismo signo, donde podremos ver un video que nos ayudará a apreciar de mejor manera el cómo se lleva a cabo este experimento. De igual forma, explicaremos lo que se vaya viendo en el video y saber cómo es que funcionan las cosas atraídas por una carga del mismo signo en ambas partes. Cuando tenemos dos cargas positivas situadas a una cierta distancia, el campo eléctrico en el segmento entre ellas es la suma de dos campos que van en sentidos opuestos. En algún punto intermedio, los dos campos también tienen la misma intensidad y el campo resultante va a ser nulo. También podemos saber que las cargas iguales, como dos cargas negativas o dos cargas positivas, se repelen mutuamente. Las cargas opuestas se atraen. Explicaremos todo lo que pasa en este experimento, así como también daremos nuestras conclusiones de todo lo que se esté hablando. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas. Buenos días, soy Montes de Oca Torres Ariana y los objetivos son, se describirá cómo se realiza el experimento para así comprobar la existencia del campo eléctrico producido por dos cargas. Puntuales de signo contrario, representar esquemáticamente la configuración del campo eléctrico. Se analizará la interacción entre campos eléctricos generados por cargas puntuales de diferente signo. Yo soy Escamilla González Gaynor y les voy a decir los materiales. El primero es la máquina Whisk, que es la máquina que se utiliza para generar cargas positivas o negativas a través de la fricción, polarización e inducción. El aceite y el té que se van a mezclar para hacer una mezcla heterogénea y esto nos permite visualizar cómo el campo eléctrico se forma. Se conectan los electrodos que a las terminales de la máquina y se ponen en una tina. Para apreciar mejor y entender lo que les estoy diciendo, les vamos a presentar a continuación el experimento. Cuando conectamos cada uno de los electrodos a la terminal negativa de la máquina de Windsor, de igual manera se van formando líneas radiales desde cada uno de los electrodos. Pero al ser del mismo signo, no se forman líneas continuas de un electrodo a otro. Obteniendo una distribución de campo eléctrico formado por el T similar a dos cargas puntuales negativas. Bueno, para reafirmar lo del experimento, la máquina de Windsor es un generador electrostático que funciona por frotamiento
y por inducción, lo que permite acumular electricidad estática a potenciales relativamente altos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando tenemos cargas puntuales positivas o negativas o un conjunto de cargas, podemos visualizar un campo eléctrico. Podemos obtener una gran cantidad de carga eléctrica positiva y negativa en cada una de las terminales con los procesos de fricción e inducción. Utilizaremos estos materiales, tina o cuba y uno de los electrodos de cada una de las terminales de la máquina de Winsor, donde se recolectará la carga positiva o negativa. Con el aceite se formará una capa, se esparce un poco de té de manera uniforme. Al girar la manivela de la máquina de Winsor, la carga eléctrica se va depositando en los electrodos. En cada uno de los electrodos se va formando las líneas de campo eléctrico, donde podemos apreciar casi líneas continuas del electrodo positivo al negativo. Si usamos electrodos de diferentes formas, la carga eléctrica se distribuye de manera uniforme y por lo tanto la distribución de campo eléctrico se adaptará a la superficie que contiene la carga. Gracias, José Alberto, y yo junto con mi compañero Alexander vamos a explicar lo que sucede. Lo que sucede es que al ser del mismo signo, se repelen, lo que provoca que no se formen las líneas continuas de un electrodo a otro. En conclusión, el campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio y nos indica la fuerza que actúa sobre una carga puntual positiva. Además, cuando las dos cargas tienen igual signo, la fuerza es positiva e indica repulsión. También cuando tenemos dos cargas positivas situadas a una cierta distancia, el campo eléctrico en el segmento entre ellas es la suma de los dos campos que van en sentidos opuestos. Soy Campuzano de León, Sandra. Gracias, compañera. Muy Bueno, bien. también podemos concluir que la densidad de las líneas es proporcional a la intensidad del campo y este disminuye en función de 1 entre el radio. El campo eléctrico tiene magnitud y dirección definidas en cualquier punto del espacio. Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos magnéticos variables, y el campo eléctrico no es directamente medible, sino que es observable en su efecto sobre alguna carga colocada en su seno. Soy Medina Intriego. Muy bien. Ahora nos dejan verlos. Leonardo, José Alberto, Ruth, ¿es Gaynor? Gaynor. Gaynor. Regina, Jessica, Diego. Leo, nada más se te ven los bigotes. Órale. Sí, ahí estás. ¿Sí se me ve bien, Sandra. profe? Sí, te ves enterito. Ok, gracias. Pues muchas gracias, qué bueno que los podemos ver. Gracias, su trabajo está muy bien. Vamos a comentarlo al final, porque, insisto, me he quedado muy sorprendido con la calidad de sus trabajos. Gracias. Continuamos. Equipo número, ¿cuál sigue? Nosotros, profe, el equipo número 1. Muy bien. Le presento la pantalla, profe. Sí, ahí es que se acomodan. Por ahí Serafín ve viendo si ya estás en el grupo. Sí. Estaba perdido Serafín, no sabía ni qué camino
lo trajo hasta aquí. Lo habías agregado, profe, a Teams de laboratorio. Pues digamos que ya ahorita lo hice, a ver si ya por eso le pido que verifique. Porque la otra es que él solito se meta, ¿no? Sí. Pero tienes que mandarle el código. Pero pues si lo tenían todos. Pero ahorita ya lo agregué. Pues ya con eso, profe. Comercial es lo que empieza. El mes de septiembre, mes del testamento. Para que todos los niños hagan su testamento. Yo les dejo mis canicas a mi hermanito. ¿Listos? No sé si ya se ve la pantalla, profe. ¿Puede avisar? No. Sigue viéndose el profesor Diomedes solamente que llena casi todo, por no decir todo. ¿Alguna novedad? ¿Una cosa nueva? No, profe, no hay nada. Bueno, a ver cómo te fue en la votación de ayer, nada más. Oye, por cierto, no pude entrar. ¿No te dejó entrar a votar? Estuvo No. caída un rato la plataforma, pero ya después ya se podía. Y bueno, es que estuve viendo con el equipo de laboratorio, con la profesora Maricruz y Lupita y Miguel, lo de la práctica que sigue. Estuvieron ayer en la tarde. Sí, los criterios. Y la verdad, ya después de eso lo intenté, ya no se pudo. Pero tú sí puedes ver los resultados. Oye, ¿quién quedó de subdirector académico? No me he fijado, pero creo que iba a ganar en Valenciano, ¿no? Estaba muy clara. Ayer no me dijo, no sé si Lupita, y luego Lupita dice uno que no, pero sí, que Merenciano se quedó en la parte de atención a alumnos. ¿A poco? Esa no estaba. Donde estaba Uribe. Ajá. Pues seguramente la maestra sabe más, profe. Ya ves que le encanta. Sí. Pues quién sabe. ¿Qué onda, niños? ¿Ya están listos? Y ahora sí se ve su presentación. No, este sí es video, ¿no? Ajá. Adelante, chicos, entonces.
No se oye. Profe, ¿sí me escucha, verdad? Sí. Ok. ¿Qué pasó? Campo eléctrico. Pero no está en el centro. El campo eléctrico es la región que rodea a una carga en la que se ejerce una fuerza sobre una carga que prueba. Es importante mencionar que la carga de prueba siempre será positiva. El campo eléctrico podríamos compararlo con el campo gravitacional. Espérame, ¿es grabado? ¿Es un video? Sí, profe, es un video. ¿Cómo lo ponemos al centro, maestro Dio? Bueno, yo lo estoy viendo a un lado. No, yo sí lo veo al centro, profe. A ver, en Entonces, los 3 puntitos, ponle... En la parte de los 3 puntitos, selecciona... Ya lo tienes en galería, ¿verdad? O en sí, galería ampliada. está en galería. Y sigue viéndose... Por eso, ¿lo dejo en galería o dónde lo pongo? ¿Galería empleada? No, en enfoque. Enfoque. Ya. Gracias, ya quedó. No, ¿de qué, profe? Sígale. Dirección del campo eléctrico. Cuando tenemos una carga, sabemos que alrededor se genera un campo eléctrico. Para conocer la dirección del campo eléctrico, coloquemos una carga de prueba y esta carga es unitaria y siempre será positiva. Pensemos que su campo es despreciable y no se perturba a las cargas vecinas. Si nosotros tenemos la carga positiva y nuestra carga de prueba también es positiva, entonces esta carga se sentirá rechazada. Por lo tanto, quiere alejarse y la dirección de campo será hacia afuera. Cuando tenemos una carga positiva, las líneas se van a representar la dirección del campo eléctrico, serán hacia afuera. Sin embargo, la carga negativa, al colocar la carga de prueba, se va a sentir atraída hacia la carga. Por lo tanto, la dirección del campo será hacia adentro. La intensidad del campo eléctrico puede calcularse con la expresión es igual a F sobre Q igual a K entre R al cuadrado, en donde F es la fuerza que es la carga y K es la constante de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La intensidad del campo eléctrico es una cantidad vectorial y va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al valor de la carga de prueba. Pero hay dos cargas y la carga de prueba no aparece en esta expresión. Lo que ocurrió fue que al sustituir la fórmula de la ley de Coulomb en fuerza, la carga se canceló. Ahora recordemos que conforme nos vamos alejando del campo, el efecto que tiene este sobre nuestra carga de prueba se va a ir debilitando. La intensidad o magnitud del campo es proporcional a la carga que origina el campo. Recordemos que la carga de prueba siempre será positiva. Si esto lo llevamos a un sistema de coordenadas y en el eje X coloca la carga Y, en el eje y el de intensidad en el campo eléctrico, tendremos una gráfica de este tipo. Conforme aumentemos la carga, aumentará la intensidad del campo.
Ahora, si es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces esto quiere decir que la magnitud de la intensidad será menor cuanto mayor sea la distancia. Pero esta distancia es al cuadrado, por lo tanto, ya no nos va a dar una recta, sino una parábola, la cual va a ir disminuyendo conforme nosotros aumentemos la distancia. Muchas gracias, y esta fue una pequeña introducción del tema de campo eléctrico. A continuación vamos a explicar el experimento y demás compañeros. Muy bien. Con este experimento lo que intentaremos ver son los diferentes patrones, diferentes formas que adoptan las líneas de un campo eléctrico que se reproduce entre los dos polos de una corriente de alto voltaje. Para ello utilizaremos un recipiente de cristal u otro material aislante en el cual pondremos aceite y dos electrodos, los cuales están conectados a un flyback que produce una corriente eléctrica de alta tensión, por encima de los 10.000 voltios. Este flyback es alimentado con 12 voltios en corriente continua o directa, en este caso de una batería. ¿Qué es un flyback o transformador de líneas? Es un tipo de transformador que genera una alta tensión para hacer funcionar un tubo de rayas catódicas o TVs antiguas. Continuamos poniendo el aceite vegetal de cocina que alcance aproximadamente el medio centímetro de altura. A continuación echamos las semillas, las cuales se quedarán flotando. En este experimento lo que se utilizó fue alpiste. Al conectar la corriente, podemos observar que las semillas se van colocando siguiendo las líneas del campo eléctrico, algo que es invisible y queda de alguna manera revelado. Parece como si cada semilla representara una carga eléctrica y se van alineando entre los dos polos. En este experimento se pueden utilizar diferentes tipos de semillas, como en este ejemplo, las cuales son semillas de lechuga. En este ejemplo de experimento se está utilizando jabón en polvo. Se puede observar que las líneas del campo eléctrico son más finas y en mayor cantidad que cuando se practica con semillas. En el siguiente ejemplo se está utilizando rooibos, de esas bolsitas que se utilizan para preparar infusión. Rooibos es una planta de origen africano más utilizado para hacer té. También podemos experimentar con la disposición de los polos de los electrodos. Podemos así lograr resultados impresionantes y quizá podamos observar distintas propiedades físicas de las partículas cargadas, las fuerzas electrostáticas entre ellas, las propiedades de las líneas de un campo eléctrico, como que siempre son tangentes a la dirección del campo, entre otras. Muchas cosas que Coulomb y Faraday quienes descubrieron todo esto. Sería todo, profesor. Pues muy bueno, muy concreto. Vámonos al último para comentar las... Ah, no, déjenos vernos, ya están las conclusiones, por cierto, ya se me estaban olvidando. ¿Cuáles son sus conclusiones?
y que los vayamos viendo de una vez. Bueno, por lo pronto ya apareció su compañera, María, Edgar, los demás, Verónica, Evelyn, Maximiliano, Sebastián, Brandon, muchas gracias. ¿Ya no falta ninguno? Bueno, muchas gracias. Buen trabajo, muchachos y muchachas, señoritas y jóvenes. Ok, gracias. El equipo que sigue, ¿sí sigue otro, Sí, no? profesor, somos nosotros, el equipo 2. Profesor, permítame, porque no me aparece la opción para compartir mi video. Permítame Sí, salir y entrar otra vez, por favor. sí, está bien. Vio en el equipo donde puedo ver dónde están los integrantes en el grupo. Aquí O sea, te vas a la parte de arriba donde dice participantes. a ver. Bueno, en este que estamos ahorita. Y en el otro que Ajá. hice, o sea, ahorita en este que Cuando no. estamos aquí, pues sí son los participantes, ¿no? ¿Quieres ver quiénes están en tu...? En el otro. Mira. A ver si ya está el Serafín. Ok. En lo que abren estos chicos. Ese es un...
Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y a continuación vamos a presentar el tema. A ver, espérame un segundito. ¿Lo estás viendo, Dio, o que sigue y luego lo veo? Bueno, aquí vamos a presentar un ejercicio que es del tema que nos tocó, que es campo eléctrico producido por un anillo conductor. Como podemos ver aquí, el... Como podemos ver, en el anillo está cargado totalmente con cargas positivas. Sí. Y en el radio nos dice que igual en esa parte está cargado y distribuido uniformemente las cargas. Sí. También en el campo nos pide que calculemos su campo eléctrico del punto P. En ese tipo de ejercicios no se estudia el efecto individual de cada carga, ya que se trata de un cuerpo que está cargado, en este caso el anillo. Es decir, un cuerpo que está formado por pequeños elementos y cada elemento posee una carga igual. Esto último es cierto si el cuerpo está cargado uniformemente, como en este caso. Comenzamos con el análisis del campo eléctrico asignado, imaginando que hay una pequeña carga de prueba positiva en el punto P. En este tipo de ejercicios, el cuerpo en estudio se divide en pequeños elementos de longitud de L. Es decir, el anillo se dividirá en pequeños elementos como el que está marcado. Estos elementos se les asigna una pequeña carga de P. Como podemos ver, ahí está dP, que es el que está señalado. Sí. Luego analizamos el efecto de la pequeña carga de P sobre la carga de prueba positiva. Posteriormente se aplica una integral para conocer el efecto de todos los pequeños elementos que conforman el anillo. Como el pequeño elemento tiene carga positiva, este repele a la carga de prueba generando una intensidad de campo eléctrico de la carga de prueba tiene la misma carga y el elemento de Q repele la carga de prueba. Esa intensidad forma un ángulo θ con la línea horizontal. La intensidad de que se genera en el punto P tiene componentes en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, como muestra la imagen. Cada elemento del anillo genera una intensidad de campo eléctrico en el punto P. Para calcular la intensidad total se debe resolver una integral. Antes de hacerlo se debe tomar en cuenta lo siguiente. En particular para este caso de un anillo cargado uniformemente por la simetría que éste tiene, cuando se estudia la contribución de dos elementos opuestos del anillo, ocurre lo siguiente. Acá tenemos un elemento opuesto al que se estudió inicialmente, los cuales tienen la misma carga y por lo tanto ambos se van a llamar de Q. Este elemento opuesto también genera una intensidad de campo eléctrico de igual magnitud. Ambas intensidades van a tener componentes tanto en X como en Y ocurren de ciertas particularidades. Los componentes en Y de las intensidades E1 y E2 son de igual módulo, pero de sentido opuesto, por lo tanto se van a anular y solamente se van a tomar en cuenta los componentes en X de las intensidades. Es decir, solamente me voy a quedar con las componentes en X. Para este caso del anillo, cuando se estudia la intensidad del campo eléctrico en un punto del eje central, como en este caso, la máxima intensidad de campo eléctrico será la suma de estas componentes en X de estas intensidades. Es decir, en este caso, por el tipo del anillo, el análisis se va a enfocar en las componentes de X. Bueno, como observamos, según lo anterior, se toman en cuenta los componentes en X, con los cuales tendríamos lo siguiente. Los componentes en X tienen el mismo sentido y módulo, por lo tanto, se suma y la intensidad de E sería igual a la siguiente fórmula, donde DE es igual a K por DQ entre R2,
Por las relaciones del ángulo se tiene la siguiente fórmula. Dx igual a K por dq entre R2 por el coseno del ángulo. Bueno, aquí podemos ver un pequeño ejercicio donde nos dan un radio, el cual se va a tomar como A, y por lo tanto la distancia R va a ser del elemento de Q a punto del punto P. Y esto va a ser igual al coseno. Aquí podemos ver una fórmula que igualmente se maneja con el triángulo pitagórico, que es R va a ser igual a cuadrada más X cuadrada. Igualmente podemos ver la relación con la ecuación de abajo. Aquí estamos viendo cómo al momento de sustituir algunas fórmulas nos queda de esta forma. Y ahora, seguimos simplificando todo lo que nos va quedando y esto nos va a dar las siguientes ecuaciones. Ecuación número 4, que es la distribución de la carga lineal. Ya que el anillo tiene un espesor despreciable, tiene como dq es igual a Delta. Bueno, para procesar e integrar la ecuación 4, se tienen como integraciones de este tipo, se debe expresar la carga de dq en términos de otras variables en la integral. La integral debe ser sobre cantidades escalares. Bueno, una vez sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 4, con la cual nos quedaría lo siguiente. Una nueva ecuación, ya sustituyendo la ecuación 5 con la 4. Tenemos la ecuación 7. Lo cual, después de eso, procedemos a integrar la ecuación 7 y nos quedaría como la longitud del anillo que va de 0 a L, que sería el límite de integración. Una vez de esto, ponemos por las propiedades de las integrales, que sería la siguiente. Luego, resolviendo ambas integrales, se tendría ya una ecuación 8. Con esta se puede resolver la integral de la densidad de la carga lineal y sería igual a la densidad de la carga lineal, que ya sería la ecuación 9. Al sustituir la ecuación 9 en la ecuación 8, ya se tendría casi finalizada nuestra fórmula, pero faltaría simplificarla. Una vez tenido esto, tenemos que x es igual a k por q por x entre a al cuadrado más x al cuadrado a todo elevado a la 3 medios. Y recordemos la igualdad que e es igual a ex, entonces nos quedaría como e es igual a nuestra ecuación. Bueno, ahora yo les voy a explicar el experimento. Igualmente utilizaríamos una máquina de Windshurst. En este caso estamos usando un anillo de metal que se puede demostrar que corren diferentes cargas positivas. De un lado podemos ver el lado positivo y del otro lado negativo. Y eso sería todo de nuestra parte. Somos el equipo 2. Nomás, ¿qué pasó dentro del anillo? ¿Cómo? ¿Qué pasó dentro del anillo? Dentro del anillo podemos ver cómo es que uno atrae las cargas positivas y el otro cae las cargas negativas. Entonces, igualmente el anillo está dando todas las cargas negativas, pero alrededor de todo el anillo. ¿Y dentro? Se puede decir que es casi lo mismo, solamente que es 0 su fuerza. 0. O sea, adentro no hubo nada. Ok. Creo que la parte que hicieron del estudio de la circunferencia de ese metálico, pues fue demasiado, ¿eh? Está bien, pero fue demasiado. De hecho, es un tema que se va a ver en Física 4 cuando veamos campo magnético. Muy bien. ¿Sí está este muchacho, Lío? ¿O cómo se le hace para saber si ya está en la lista? Ok, mira, para verificarlo. Ya le puse hasta otro símbolo. Bueno, mira, aquí esta es la interfaz de Teams. Tú te vas a ir a equipos. Aquí te enlista tus equipos. Aquí donde están los 3 puntitos, le das clic. Y ahí en administrar equipo, aquí te aparece quiénes son los miembros. Ajá. Aquí mira, miembros e invitados y ya, ¿no? En el caso de la academia, pues ahí estamos todos. Ya tú tendrás el equipo en el que tienes a los chicos. Veo. Bueno, se supone que agregué a
P de Serafín David. Bueno, muchachos, pues la verdad, ahora sí me dejaron de A6. Muy, muy buen trabajo. Se me ocurre una pregunta así como dándome la libertad de pensar en voz alta. ¿Cómo se les ocurrió? No quiere decir que los demás trabajos hayan estado mal, No. Solo que lo vi como el diferente, ¿no? ¿Cómo hicieron esto de hacerse un video completo con toda la práctica, compañeros? En Zoom. Pero, ¿dónde se les ocurrió? ¿Qué hicieron? ¿Qué tal les fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? La verdad es que, bueno, a mí se me hizo un poco difícil porque yo fui el que hice el video. Entonces sí, es un poco difícil, pero al principio queda muy bien al final. No, pues es que les quedó muy bien. Yo, la verdad, sí me inquieta un poquito porque la idea no es darles más tarea, ¿no? O sea, también que tenga pues cierta flexibilidad, ¿no? Pues bueno, para todo el grupo, y yo creo que ahí es donde se ve el trabajo en equipo. Todo el grupo hizo un muy buen trabajo, muy bien desarrollado. Tal vez solamente insistir en esa parte de que a los que les toque experimento, concéntrense en el experimento que les toca, cada uno, nada más. Pero en general, muy buen trabajo. Yo la verdad los felicito. Hasta pensaba que el profesor Diomedes los había, ¿cómo se llama? Él los había chicoteado para que hicieran esto, pero muy buen trabajo, muchachos, muy bien. Tengo por ahí un pendiente con Serafín, que la segunda evaluación no le puse bueno, no entró a hacer la evaluación. Entonces yo creo que ese punto sí te lo doy para que luego se lo entregues Sí, profe. al Serafín. ¿Sí? Serafín, ¿ya verificaste si estás adentro o no? Es que mi compañero Serafín tuvo que salir de emergencia, profesor. Bueno, ok, entonces luego lo Pero busco. sí, yo le digo que cheque y que le avise, profesor. Vale. Ya hasta le cambié el dibujito al otro equipo donde está. Hoy a las 3 de la tarde va a aparecer el cuestionario previo para esta práctica. Lo estamos poniendo después para que les vaya mejor. Ahorita ya tienen suficientes datos y tengan más información y pues salgan una mejor calificación. A partir de las 3 y se cierra mañana a las 10. ¿Sí? Sí, todos entendemos. Tengo otra pregunta. ¿Dónde? Es que a nosotros, no sé si nos puso calificación, como no le mostré los integrantes del equipo. ¿Cuándo ahorita? Ajá, De veras, perdón, yo me distraje, me emocioné. Enséñanos los integrantes de tu equipo, por favor, para verlos sí, y conocer. permíteme. Equipo 2. Pues es que la verdad es cuando los trabajos son de calidad, no hay ningún problema, ¿eh? La gente que gana no es gratis, es gente que se prepara, gente que hace cosas. Y ahí están, yo tengo una lista, son 9, ¿no? Sí, somos 9. Pero sí, ahora ¿los podemos ver? Sí, claro. A ver. A ver, ese niño, ¿quién es? Otro. ¿No están sus nombres, verdad? ¿O sí están? No los veo. También están en la pantalla, profesor. Sí, ahí los veo en la pantalla, sí. Sí, pero por ejemplo, el 1, ¿quién es el 1? Yo. ¿Quién es Ángel? Lisette. Ya los veo más.
Sí, está en la pantalla. Pues muy bien, muchas gracias. Entonces ya quedamos, hoy a las 3 de la tarde aparece el cuestionario y se cierra mañana a las 10 de la mañana, cuestionario previo. ¿Sí? Karen. Bueno, pues es todo, profe. No sé si tengas algún comentario para tus Pues nada más, si individuos. tienen alguna duda, la veríamos mañana, chicos. Órale, pues. Nos vemos. Vayan a desayunar, ¿eh? Bueno. Su maestro no creo que desayune, pero bueno. Órale, pues. ¿Sí viste? ¿Hay Buen día a resultados todos. de la votación? Todavía no. Bueno, ahorita entro, profe, porque estábamos aquí con los chicos. Bueno. Ahorita lo checamos. Bueno. Yo tengo una pregunta, profe. A ver. La actividad que tiene en Teams es para el reporte, es para subir el reporte. Es que dice que es práctica 3. No sé si viene nada más como que un Sí, es la formato. práctica 3 y creo que si no me equivoco tiene la fecha que es 6 de octubre. Sí, profe, pero bueno, ese Es era para mi... el reporte de esta práctica. Ok, profe, nada más era eso. Gracias. Sí. O sea, yo me acuerdo que les avisé, pero de que decidí finalmente hacer otro grupo porque a mí como que se me dificulta un poquito el Teams, entonces dije, no, pues mejor me voy a otro grupo. Y entonces por eso a lo mejor surgieron algunas confusiones, pero es para eso, para que suban el reporte, y ahí mismo va a aparecer lo del cuestionario. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno. Sí, profe, gracias. Ándale. Ahí nos vemos. Órale, Hasta buen luego. día, chicos. Nos vemos, profe. Gracias. Bye. Bye. Vale, bye. Hasta luego, maestro. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.